¿Cómo están, amigos rentemprendedores? Bienvenidos a esta nueva serie que vamos a poner a su disposición. Esta nueva serie habla de cómo ha estado cambiando el mundo después de la pandemia. Anteriormente publicamos una serie de varios capítulos, de varios episodios, para mostrarles cuál iba a ser nuestra estrategia durante el encierro. Este encierro que en algunos países duró hasta 2 años. Inclusive ahorita está a punto de abrir apenas Australia, país que puso restricciones muy fuertes en sus ciudadanos. Y bueno, esta serie se apoya en reportes de industrias, de alquileres vacacionales, industria de turismo a nivel mundial, reportes que hemos logrado conseguir en tanto expos, Expo Renta Vacacional, por ejemplo, la que se lleva a cabo en Cancún en noviembre cada año con el anfitrión Manuel Lozano, así como también expos y congresos en diferentes partes del mundo a los que hemos podido asistir de manera virtual o presencial, dependiendo de cuál sea el caso. Y bueno, este primer episodio de esta serie de tendencias de la hospitalidad en la industria de alquiler vacacional, vamos a hablar de lo que vemos en la industria. Vamos a hablar de la visión general del mercado y también de la competencia del mercado en la era de alquiler vacacional. Vamos a hablar del repunte que hubo tan fuerte en el 2021 en muchos mercados. ¿Cuál va a ser la estrategia de crecimiento de los property managers, de los rentemprendedores más sofisticados que tienen más de 50 propiedades, los que apenas van empezando también? Vale la pena también comentar que tanto Airbnb como VRBO y la propia industria de alquiler vacacional está muy motivada para seguir profesionalizando a la industria. Recordemos que todos empezamos en algún momento en nuestras carreras, empezamos con 0 propiedades. Yo en lo particular empecé con 0 propiedades y bueno, poco a poco fue consiguiendo más propiedades. Y vamos a hablar también de los desafíos que hemos encontrado en la administración de alquileres a corto plazo, los alquileres vacacionales, los desafíos que hemos encontrado en la limpieza también, que son desafíos que se han encontrado pues en todo el mundo, no nada más en Estados Unidos o en Canadá o en México. También vamos a hablar de los desafíos tecnológicos que reflejan un nuevo panorama, los desafíos tecnológicos que tienen los administradores de propiedades a diferentes niveles. Y bueno, vamos a empezar con el resumen ejecutivo de este informe. Recuerden, este es el episodio número 1 de nuestras tendencias de la hospitalidad en la industria del alquiler vacacional para el 2022. Después de la ola de cancelación de circunstancias atenuantes, recordemos que las circunstancias atenuantes fue un término acuñado por Airbnb para buscar una forma de hacerle frente a las miles, sino es que millones de cancelaciones que hubo cuando se inició el confinamiento a nivel mundial. Esto fue obviamente en el 2020. Vimos un rayo de esperanza al final. Recuerden que a mí en lo personal me tocó ver colegas que perdieron su negocio, que tuvieron que cerrar sus puertas, que todavía ahorita, después de 2 años, no han podido abrir sus puertas, que se dedicaban a administración de propiedades, que simplemente no pudieron continuar. También vimos a los nómadas digitales y cómo huyeron estos al campo y reservaron estancias a largo plazo que batieron récords. Recordemos cómo las tendencias de viajes cambiaron muchísimo de la noche a la mañana, cómo nuestros Airbnbs empezaban a tener huéspedes que se quedaban por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses, huéspedes o viajeros que estaban inclusive huyendo de algunos de sus propios países por las restricciones tan fuertes. La temporada de viajes de verano mostró, esto fue en el 2020, la temporada de viajes de verano mostró entonces que un repunte estaba a la vuelta de la esquina, al menos para los administradores de propiedades con inventario en destinos rurales o de playa. Recuerden, predijimos que el viajero iba a escapar de las ciudades, iba a escapar de los mercados urbanos hacia la montaña, hacia la playa. Todo esto, uno, para evitar los confinamientos, las restricciones y el índice de contagio también de estas urbes o megaciudades
que tienen pues más de 15 millones de personas, ¿no? El 2020 terminó con un suspiro de alivio. La temporada navideña experimentó una fuerte demanda y muchos operadores regresaron a los niveles de actividad previos a la pandemia. Recuerden cómo este primer rebote pues fue el primer rayo de luz que tuvimos, o el rayo de esperanza, por decirlo así, después de estar cerrados 3 meses, 4 meses, 6 meses o inclusive más tiempo. Llegó el 2021 y la demanda de viajes reprimida sopló un segundo aire en los pulmones de nuestra industria. Recuerden que estuvimos hablando mucho de esta demanda de viajes reprimida, de esa demanda de viajes de venganza que teníamos todos por salir, explorar, que nos devolvieran todo lo que nos habían quitado, la libertad de poder seguir viajando. Eso lo vimos en el 2021, un incremento de esta demanda reprimida que, bueno, batió récords en muchísimos lugares, en muchísimas playas en especial. La mayoría de las empresas de alquiler vacacional que operan fuera de las zonas urbanas experimentaron un repunte increíble. La demanda superó la oferta en la mayoría de los mercados. Los factores externos, como las tasas de interés récord, las tasas de interés bajas, esto hablando del sector inmobiliario, de cómo en Estados Unidos empezaron a soltar créditos con tasas de interés bajísimas, las más bajísimas en la historia, y cómo esto ayudó a sacudir la industria de bienes raíces y por consiguiente la industria también de alquileres vacacionales, porque todo obviamente viene de la industria de bienes raíces. Si hay más casas a la compra o hay más inventario, los precios sufren, los precios cambian, los precios, al final del día estamos en un mercado donde tenemos que respetar la oferta y la demanda, y como había tantos créditos, bueno, se acabaron el inventario. Esto llegó a pasar en muchos lugares, en Estados Unidos, en México, en cualquier parte donde estos créditos expedidos por la Reserva Federal, con tantas segundas viviendas nuevas en el mercado, los compradores recurrieron a los operadores de alquileres vacacionales para gestionar sus inversiones. Hubo más inventario, había muchísimos administradores de propiedades que estaban sumando propiedades nuevas a su portafolio. Y los datos de nuestras encuestas así lo reflejan. Los encuestados indicaron que los ingresos aumentaron y que la adquisición de propiedades fue más fácil este año. Esto fue en el 2021. Recuerden, primero hablamos del encierro, después hablamos de la primera Navidad, después del encierro en el 2020, que muchos de nosotros tuvimos un repunte, y luego llegamos al 2021 con nuevos elementos en la mesa. Tasas de interés más baja, una demanda reprimida de todo el mundo querer viajar para desquitarse de haber estado encerrado. Y todo esto aumentó precios y aumentó inventario en la cartera o portafolio de muchos administradores de propiedades, de muchos rentemprendedores. También les vamos a mostrar algunas trampas del éxito en el 2021, porque esa misma demanda de viajes reprimida que redujo las noches vacías y aumentó las tarifas nocturnas tuvo un costo oculto, y vamos a hablar acerca de esto un poco más adelante. Los huéspedes, muchos de los cuales no habían viajado en más de un año, reservaron alojamientos y esperaban la perfección. Una perfección que también hay que hablarlo, ¿por qué no? Una perfección que se exigía en el tema de la limpieza. El viajero exigía una limpieza mucho más sofisticada. Inclusive el departamento tenía que estar desinfectado. Muchos inclusive esperaban que el departamento hubiera estado vacío por lo menos 48 horas antes de su llegada. Muchos de ellos ni siquiera querían interactuar con los anfitriones. Querían un check-in sin contacto. Todo esto por el miedo, por el índice de contagios, por una segunda y una tercera ola que nos tenía contra las cuerdas, que nos tenía temblando, que nos tenía hasta cierto punto muy a la expectativa. Esto supuso una carga increíble para los servicios de atención al cliente y el personal de limpieza. Y luego vamos a hablar del personal de limpieza y de todo lo que ocasionó la disrupción desde los estímulos que estuvieron llegando en Estados Unidos cuando la gente dejó de trabajar porque estaba en confinamiento y la Reserva Federal y el gobierno en turno empezó a imprimir cheques y se los empezaron a enviar, no uno ni dos, sino hasta 3 o 4, de tal manera que la gente
los ciudadanos en Estados Unidos y por consiguiente vecinos, tanto Canadá como México y el resto de Latinoamérica, gozaban de ese dinero fácil que había llegado a sus bolsillos y que por consiguiente no tenían que trabajar. ¿Por qué irían a trabajar cuando están recibiendo dinero que en muchos de los casos era más que la paga que recibían? Todo eso creó una escasez de mano de obra. Una escasez de mano de obra que, si lo vimos en los noticiarios, lo vimos en el periódico, lo vimos en Facebook, llegó y afectó a muchos de los operadores de alquileres vacacionales, a muchos rentemprendedores nos pegó esto porque la gente simplemente no quería trabajar o estaba confundida o no quería exponerse a tener algún tipo de contagio. Entonces todo esto ocasionó una escasez de mano de obra. Vimos que los operadores ahora consideraban que su software de comunicación con los huéspedes es fundamental para su negocio. Vamos a hablar también en esta categoría de profesionalización de la industria y de cómo cada vez más rentemprendedores profesionalizados cuentan con herramientas como su propia página de internet y un PMS, que los hemos estado hablando desde el inicio de esta serie que hemos estado compartiendo con ustedes. Es muy importante la tecnología, amigos rentemprendedores. Probablemente muchos de ustedes se vayan a quedar con una o dos o tres propiedades, pero conforme van escalando su negocio, van a necesitar tecnología y gran parte de esa tecnología es la comunicación con los huéspedes. Si bien les funciona la comunicación con los huéspedes en la plataforma de Airbnb, por ejemplo, si solamente utilizan Airbnb, está perfecto, pero para aquellos rentemprendedores profesionales que manejamos una gran cantidad de propiedades y que no nada más estamos dependiendo de una sola OTA como Airbnb, sino que utilizamos múltiples, que utilizamos Airbnb, que utilizamos VRBO, que utilizamos Booking.com, que también generamos reservas directas en nuestra propia página por clientes que nos siguen buscando año tras año. Bueno, para eso es la tecnología, para realmente utilizarla. Si tú, rentemprendedor, me estás escuchando y solamente tienes una propiedad y manejas gran parte de tu negocio solamente en Airbnb, probablemente no necesites este PMS porque tu operación no va a ser tan robusta. Y si eres feliz solamente con Airbnb porque eso es el tipo de estrategia que quieres utilizar y te funciona, porque cada quien tiene diferentes estrategias, diferentes metas, diferentes estilos de trabajo. Los huéspedes no solo esperaban un punto de contacto al que se pueda acceder fácilmente, sino también una respuesta rápida a su mensaje. Los estándares en torno a la limpieza también han aumentado. La expectativa es que los operadores, los rentemprendedores de alquileres vacacionales brinden un nivel de estándar de limpieza récord y lo hagan en medio de una escasez histórica de mano de obra por todo lo que les había comentado. Esto no nada más se vivió en Estados Unidos, no nada más se vivió en Canadá, esto lo estuvimos viviendo en México. Escasez de mano de obra, como les decía, no necesariamente porque un cheque les fuera a llegar de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos hasta otro país que no tenga nada que ver con Estados Unidos, sino que simplemente la gente no quería trabajar, la gente estaba confundida, la gente estaba deprimida, la gente no se quería contagiar, la gente quería estar cuidando a sus seres queridos. Todo esto ocasionó, obviamente, dentro de otros aspectos, la escasez de mano de obra a nivel mundial. Ahora tenemos a todos los camioneros en Canadá protestando. Y no nada más en Canadá, porque ya se están sumando también otros camioneros en otros países para exigir el término a las restricciones y a los pasaportes de vacunación. Y bueno, si pueden tener un punto a favor, también el hecho que no debemos de perder de vista es que esto también va a crear una escasez de alimentos, una escasez de importaciones y exportaciones, porque los camioneros son los que mueven parte de este mundo. A pesar de los desafíos que enfrentaron en el 2021, los anfitriones y administradores de alquileres vacacionales continuaron mostrando el espíritu empresarial por el que se les conoce, ese ADN de emprendedores. Para capitalizar la fuerte demanda, los operadores implementaron más estrategias de crecimiento que nunca. Incluso los anfitriones y gerentes que experimentaron pérdidas significativas durante el año pasado, planeaban implementar nuevas estrategias de crecimiento para el 2022. Esto muestra cuán resistentes y adaptables siguen siendo nuestros profesionales de la industria, incluso frente al cambio, todo lo que se vino, y por eso no todos los que quedaron, porque sí hay que aceptarlo.
hubo muchos rentemprendedores que se bajaron del barco. Hubo muchos rentemprendedores que tenían otros proyectos, otras prioridades y no podían o no tenían la capacidad de reaccionar o la experiencia para saber que después de la tormenta viene la calma. Y aquí precisamente estábamos hablando de cómo esos rentemprendedores en medio de una escasez histórica de mano de obra, tuvieron que lidiar con un rebote impresionante de reservas y como muchos de ellos pues tuvieron que partirse en 2 y en 3 y en 4 y estar en diferentes propiedades al mismo lugar, como con ayuda de inclusive hasta de familiares, con ayuda inclusive hasta de mamá, papá, hijos, primos, tíos, amigos que pudieran ayudarles a resolver estas llegadas, estas limpiezas, estos mantenimientos para que los huéspedes pudieran tener una feliz vacación. De manera constante, a lo largo de los años, descubrimos una vez más que los problemas tecnológicos siguen siendo un problema en nuestra industria. Como les mencionaba, aquellos rentemprendedores que van a subir sus portafolios de propiedades, van a adquirir más propiedades y van a llegar a tener 10, 20, 30, 50, 60, y esa es su estrategia, necesitan sí o sí tecnología. No hay vuelta de hoja. En este reporte también lo vamos a demostrar y no existe un único punto de vista o un único punto débil en torno a la tecnología que sea común en toda nuestra industria. Recuerden, cada ubicación, cada destino, cada empresa, cada rentemprendedor es diferente y no existe un solo problema general para todos. Son problemas intrínsecos de ese destino, de ese uso y costumbre que rige el área, de las prácticas. Los anfitriones y administradores que operan las compañías de property management de diferentes tamaños y estructuras organizacionales tuvieron respuestas diferentes y proporcionadas por nuestros encuestados reflejan esta diversidad de que todos son diferentes, todos tienen problemas diferentes, ya que los encuestados continúan utilizando tantas soluciones de software diferentes como en años anteriores. Eso también demuestra que se busca que la tecnología evolucione. Eso lo platicamos mucho antes de la pandemia, de cómo los negocios tenían que digitalizarse para poder subsistir. Lo comprobamos con compañías como Amazon, lo comprobamos con compañías como Walmart, como Sam's Club, Costco, los restaurantes de la esquina que teníamos, como todo el mundo empezó a hacer entregas a domicilio, todos con una aplicación, Uber Eats, ganancias récord. ¿Por qué? Porque la tecnología es donde encuentra ese espacio para evolucionar y nosotros también tenemos que hacerlo junto con la tecnología. Diferentes plataformas que les he mostrado a lo largo de nuestros videos en YouTube. Hay una en particular que se llama Hostfully, de la cual me ha gustado mucho utilizar. Yo en lo personal uso 2 PMS diferentes. Uno de ellos es Liveres y el otro es Kigo, pero he estado constantemente analizando la posibilidad de cambiarme a Hostfully. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas, principalmente la tecnología que se necesita para un rentemprendedor para que pueda subir al siguiente nivel con varias propiedades. Parte de eso también, y los datos que hemos logrado recopilar sugieren que los usuarios de PMS o de Property Management Systems tienen más probabilidades de reportar un crecimiento sustancial que sus contrapartes que no son usuarios. Es decir, aquellos rentemprendedores que usan algún tipo de tecnología tienen más probabilidades de reportar un crecimiento porque pueden automatizar más sus procesos. Además, el uso de un Property Management System ayuda a los anfitriones a diversificar sus fuentes de reservas y capturar reservas a través de sitios de reserva directa, que es lo que yo les estaba comentando. Nuestra página de internet genera más reservas que el negocio que Airbnb nos genera. Esto es una balanza muy importante porque yo no dependo de Airbnb, yo no dependo de VRBO, yo no dependo de Booking.com para poder generar ingresos. Yo dependo de mi propia estrategia, dependo de mi página de internet, de las reservas directas. Yo no tengo que pagar más del 70% de mis reservas comisión a Airbnb, porque menos del 30% de mis reservas entran por Airbnb. La gran mayoría son clientes repetitivos que vienen año tras año a quedarse en mis propiedades. El uso de un Property Management System también facilita la comunicación con los huéspedes y la integración de un software de limpieza.
Hemos estado hablando de lo importante que es el proceso de limpieza y cómo los huéspedes están pidiéndolo cada vez más, cómo hay esa expectativa del huésped que al llegar la propiedad tiene que estar perfecta, en perfectas condiciones de limpieza y desinfección. También vimos que la cantidad de software utilizado en la administración de alquileres vacacionales fue similar a la del 2021 y siguió las tendencias de años anteriores. Cuanto más grande es la empresa, mayor es la cantidad total de software utilizado. Entonces vamos a ver empresas que tienen más de 50 propiedades o 100 propiedades y cómo utilizan no nada más un solo software, sino que se apoyan con algún tipo de aplicación que se pueda conectar a ese PMS y pueda gestionar todo el tema de las limpiezas, que es súper importantísimo. La venta de productos y servicios a los huéspedes siguió siendo un desafío para los administradores y anfitriones de alquileres vacacionales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se los he compartido muchísimo en nuestros talleres que hacíamos presenciales anteriormente de cómo el huésped que tenemos ya es un cliente cautivo. A ese cliente cautivo le podemos vender tours, le podemos vender limpiezas extras, le podemos vender experiencias, les podemos vender un sinfín de cosas que nuestro destino ofrezca. Tengo rentaemprendedores que inclusive venden dulces regionales en sus Airbnbs. Tengo clientes que venden tequilas, mezcales, cafés de la región para llevar como un souvenir, como un recuerdo. No necesariamente para el consumo del huésped en la unidad, sino para llevar a sus seres queridos. Entonces, esto es muy fácil. Generalmente el huésped te paga por tarjeta de crédito. Recuerden que parte de esta digitalización es eliminar el efectivo. Entonces, cada vez va a haber menos efectivo en nuestras economías. Y estas son tendencias globales. Si tienes un software, un PMS, fácilmente puedes procesar pagos. Ahora que si te pagan efectivo, pues ese dinero cambia de una bolsa a otra y también se vale. También este reporte muestra que los encuestados quieren utilizar las ventas adicionales como táctica de crecimiento. Sin embargo, la adopción de ventas adicionales en toda la industria se ha mantenido constantemente baja a lo largo del tiempo. Descubrimos que algunas empresas que ofrecieron ventas adicionales informaron reportaron un fuerte crecimiento de los ingresos. Sin embargo, otras causas también podrían atribuirse a este crecimiento. Por ejemplo, los proveedores de ventas adicionales utilizaron un Property Management System o un PMS e implementaron más software y tendieron a ser más grandes que sus contrapartes que no eran usuarios de algún tipo de tecnología. Entonces, una de las grandes ventajas de tener un PMS es que tú puedes recibir pagos directos, ¿sí? Puedes no nada más tener acceso a esos fondos inmediatamente, los fondos de la reserva. En lugar de que Airbnb te jinetee el dinero 1 mes, 2 meses, 3 meses o 1 año, dependiendo de la reserva, tú puedes hacer la reserva directamente desde tu página y esos fondos llegan y caen directamente a tu cuenta en cuestión de 3 a 5 días. Y no nada más eso, sino que también le puedes vender productos o servicios extras y se van directamente a tu cuenta y no tienes que estar pagando comisiones ni dejar que te jineteen el dinero. Este año, la encuesta también analizó el software de precios dinámicos y su supuesto impacto en los ingresos. Algunos de ustedes saben lo que son precios dinámicos. Creo que muchos de ustedes saben lo que son los precios dinámicos. Hemos hablado de ellos durante muchos episodios. Hubo rentaemprendedores que dentro de su estrategia utilizaron los precios dinámicos para deshacerse de aquellas noches que no lograban vender. ¿Cómo? Siendo más agresivos. Y que si bien puedes utilizar un proveedor de precios dinámicos, es importante estar cambiando sus precios. Es importante no dejar que ese Airbnb se quede vacío. No puede estar pasando, estamos perdiendo dinero. En general, los resultados de nuestra encuesta documentan el impacto de casi 2 años de cambios de mes a mes. La industria del alquiler vacacional está llena de dinamismo, creatividad y espíritu empresarial. Y esperamos que de este mismo espíritu continúe en el 2022. Entonces, vamos a finalizar este primer episodio de las tendencias de la hospitalidad de la industria del alquiler vacacional. Amigos rentemprendedores, nos vemos